Palabra ataques espirituales. Ataques espirituales. El libro de Nehemías narra la historia del retorno del pueblo de Israel de la cautividad a su tierra, la tierra que Dios les había prometido. Es todo un proceso que ellos viven, pero en medio de cada proceso hay ciertos contratiempos, ciertas crisis, las que ellos tienen que sortear y tienen que pasar adelante. Toda la Biblia se refiere a nosotros y a lo que nosotros hacemos y vivimos en nuestro vivir o en nuestro andar cristiano, porque siempre tendremos ataques. Ahora, ¿qué son los ataques espirituales? Son aquellas palabras, pensamientos, acciones que se gestan en la obra del maligno y en nuestra carne para destruirnos, debilitarnos y parar lo que Dios ha decidido hacer con cada uno de nosotros. Yo le voy a decir algo. Usted está aquí esta mañana no por casualidad, sino porque Dios ha diseñado un plan y un propósito con su vida. ¿Lo cree usted? Dios tiene un propósito grande para usted. Usted no se lo alcanza a imaginar. Usted no lo ha descubierto tal vez. Usted no lo ha avisorado en el horizonte de su fe. Pero Dios no está improvisando con usted. Dios tiene un propósito y lo lleva en pro de esa visión que Él tiene con su vida. Ahora, esa visión, ese alcance, ese propósito espiritual no será fácil. Tendrá muchos ataques, tendrá mucha oposición. Nadie piense que caminar con Dios va a ser algo que va a ser a pedir de boca, que el camino estará allanado y que todo será como ir en un carro llevándose por él. No. Habrá unas luchas, unas guerras que sortear. Y en la Biblia dice, hermanos, que siempre habrán batallas. Por ejemplo, ya no peleamos contra enemigos con espadas o con lanzas o con jabalinas. Ahora nuestra lucha es espiritual. Efesios 6:12. Puedes ponerlo allí. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados. Deja el versículo, por favor. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que es de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces Pablo hace una descripción de que el cristiano está en una constante lucha, una guerra, una oposición espiritual que usted tiene que discernir y que usted tiene que entender y tiene que librar día a día. Ahora, los ataques vienen cuando usted está en el propósito de Dios. En Corintios, a ver, les digo exactamente, es 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, el versículo 10:4. Estoy 2 de Corintios 10. ¿Sí estoy o no? 10:4. A ver. 10:4 dice, desde el 3, vamos desde el 3. Dice, porque aunque andamos en la carne, no
militamos según la carne. Es decir, usted tiene un cuerpo físico y usted no milita según su carne o su naturaleza humana. Más bien, el apóstol dice en el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Ahora nosotros no peleamos contra personas, contra individuos. No estamos luchando contra personas, sino que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, usted ahora tiene armas espirituales para destruir fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Las fortalezas yo podría decir que es lo que sigue en el versículo 5. Es el versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué usa Satanás para atacarnos? Argumentos. Diga el que está a su lado, argumentos. ¿Qué es un argumento? Es una idea elaborada. Es una propuesta para atacar otra o para reforzar otra idea. Un argumento puede ser una posición, una idea que se pone en la mente de las personas para atacar algo que usted piensa o para reforzar algo que usted piensa. Entonces Satanás a veces va a usar un argumento para reforzar un pensamiento que usted tiene. Porque hay cosas que se originarán en nuestra carne y serán caldo de cultivo para que Satanás las refuerce. A ver, me explico. Hay cosas que nacen no propiamente del diablo, sino de nuestra naturaleza pecaminosa, y Satanás las refuerza. Pastor, ¿cuál puede ser un argumento? Tanto que vas a esa iglesia y mírate cómo estás. Usted tanto que se ha consagrado y yo no le veo progreso. Un argumento para reforzar. Ahora, con esos argumentos son altivos, es decir, se oponen a Dios. Satanás, la naturaleza del diablo no es reverencia, no es adoración, no es rendición ni quebrantamiento, sino altivez. Todo lo que en su vida no le rinda adoración a Dios es una altivez espiritual que va en contra de su fe y de su conocimiento de Dios. Naturaleza satánica es ser altivo. Yo necesito estar en una iglesia, yo necesito un pastor, yo no necesito, o yo me siento bien como estoy. Son argumentos y altivez. La altivez de los ateos, de los científicos, la altivez de los que creen que saben mucho, que no necesitan la Biblia ni la fe cristiana para vivir su vida. Es una altivez espiritual que domina. Ahora, ¿dónde es esto ataque? Se levantan contra el conocimiento de Dios. Y escuche, todos estos se centran en la mente, en el pensamiento. Diga conmigo, el pensamiento. Como usted piense, así actuará y así vivirá. La Biblia dice que como es su pensamiento, tal es en la persona. O sea, como usted piense, usted vivirá. Como usted piense de la iglesia, así se sentirá usted en la iglesia, así actuará frente a la iglesia. Como usted piense de su fe en Cristo, así la vivirá. Como usted piense de todo lo que es Dios para su vida, así actuará usted frente a Él. Ahora, nosotros tenemos un problema, los seres humanos. Tenemos una incoherencia, porque a veces lo que decimos
no se alinea con lo que pensamos y somos. Podemos engañarnos con lo que decimos: oh, yo amo a Dios, aleluya, santo. Y en la práctica hacemos otras cosas. Nuestras prioridades son otras. Nuestros derroteros son otros. Usted, y por eso Jesús le dijo a los escribas y fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón... Y estamos hablando de que cuando en la Biblia se habla del corazón, estamos hablando del pensamiento, las emociones y la voluntad. Es decir, que cuando usted dice que está de corazón con el Señor, no de palabras, sus pensamientos, sus emociones y su voluntad, es decir, sus hechos, sus acciones, lo demostrarán. Nadie dijo amén. Cuando usted dice y no hace, usted es religioso. Es decir, usted profesa algo, pero hace otra cosa. Usted dice algo, pero vive de otra manera. Entonces, dice el apóstol que hay que llevar cautivo todo pensamiento. Cuando usted quiere vivir sano espiritualmente, tiene que tener una capacidad espiritual sobre el terreno de batalla que es su mente. Si usted no logra vencer al enemigo en sus pensamientos, Satanás lo va a derrotar en todos los campos de su vida. Usted será derrotado por los argumentos, por la altivez y por esos pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. La mente es un campo de batalla enorme. Ahí usted va a derrotar. Y creo que es ahí donde el enemigo lanza lo que dice la Biblia en Efesios 6, apagando todos los dardos de fuego del maligno. Entonces yo puedo sujetar los pensamientos y someterlos, cautivarlos. Yo puedo apresar los pensamientos y no permitir que los pensamientos me apresen a mí. Yo puedo conquistarlos y no permitir que esos pensamientos me dominen a mí. Por eso el versículo 6 va más allá. El versículo 6 dice, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Un cristiano maduro, un cristiano que ha desarrollado el crecimiento espiritual, puede oponerse a todo aquello que lo aleja de Dios y no aliarse. Cuando usted es un débil espiritualmente, usted se alía con todo aquello que lo aleja de Dios. ¿Cómo así que me puedo aliar, pastor? El enemigo le dice: mírate cómo estás. Y eso que estás en la iglesia. Y usted le contesta: si es verdad. Viéndolo bien, es verdad. Y uno se pone a ver, y es verdad. Y uno se pone a ver y ve, hermanos. ¿Sí o no? Entonces usted hace una alianza con esos pensamientos, hace una alianza con esos sentimientos, hace una amistad con ellos y no tiene la madurez para castigarlos. ¿Cómo los castigo? ¿Cómo los cautivo? ¿Cómo los sujeto? Yo pienso que esencialmente la guerra espiritual no es solo reprender demonios. Ya les hablaré de esto. Esas se las dejo para el final. ¿Quieren saber qué es la guerra espiritual? No se vaya hasta el final, por favor. Ahora escuchen.
¿Qué es lo que está pasando en Nehemías capítulo 4? Vamos nuevamente a Nehemías 4. Hay un conflicto porque hay un plan de Dios para el pueblo de Israel. Israel nos representa a nosotros, los judíos. Para nosotros, los cristianos, todo es guerreado. ¿O para quién aquí todo ha sido fácil? Diga al que está a su lado, todo es guerreado, hermano, dígaselo. Yo conozco muy poca gente que les cayó del cielo así, ¡fum!, la bendición. Y a algunos les cayó y la desbarataron. Pero la mayoría de los que estamos aquí, todo nos ha costado mucho, ¿sí o no? Por eso amamos lo que tenemos. Ahora, Israel estaba en el diseño de Dios y en el plan de Dios, no estar todo el tiempo en la cautividad, sino que tenían promesa de estar en la tierra que Dios le juró a sus padres. Pero en ese plan siempre había guerra. Cuando Israel iba a salir de Egipto, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Los retuvo. Es más, Faraón es tan sinvergüenza, era tan sinvergüenza, hermanos. Sí, porque ya no está. Escuche que les dijo, vaya, hagan un culto de 3 días y vuelvan. Es decir, les doy una licencia, pero no se van. Satanás es así. Vaya a la iglesia, escucha al pastor, pero ya sabe, aquí lo espero. Hay gente que puede estar en esa condición, que el enemigo les deja dar culto el domingo, pero entre semana están cautivos, están bajo presión y sus vidas no son libres. Y cuando uno quiere salir de la cautividad a la libertad en Cristo, habrá oposición. No será fácil. Diga al que está a su lado, no será fácil. ¿Por qué no será fácil? Porque usted está haciendo una transición. Usted está saliendo del mundo de las tinieblas al mundo de la luz en Cristo Jesús. Amén. Está saliendo de la cautividad espiritual a una nueva vida en Cristo. A una nueva vida en Cristo. Y tendrá una oposición fuerte. En Primera de Pedro, antes de mirar este versículo, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Oiga, no dice aquí que le agradaba a usted. No dice aquí que le agradaba al diablo. ¿A quién le agradaba? Y cambia los gentiles ahí por decirle, cambia la palabra gentiles por decir lo que agradaba a los demás. Porque hay muchas cosas que se hicieron por complacer a otros, por estar en línea con otros. Tómese esta, no sea amargado. Usted de que está en esa iglesia se volvió un amargado. Y eso, y usted bien debilitado, hermano, no ha hecho el devocional. ¿Cómo lo agarran esas palabras a usted? Diga el que está a su lado, ay, ay, ay. Que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y mire lo que dice el verso 4, el que sigue: a estos les parece cosa extraña, es decir, usted es un bicho raro, usted se convirtió en un ¿qué? Un ornitorrinco. Pico de pato, cola de castor,
No, es una cosa rara, un híbrido, un extraterrestre. Ese es el animal que confunde a los evolucionistas, porque dijeron, ¿de dónde evolucionó el ornitorrinco? Con ese les callamos la boca a los evolucionistas. Pero bueno, después hablamos de eso. Entonces, ¿a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? No crea que porque usted está en la iglesia le van a dar un aplauso, aleluya, tan lindo como a la iglesia. No, usted va a ser objeto de la burla, del maltrato y hasta de la ofensa. Ahora usted en la iglesia, y se volvió usted un objetivo de las tinieblas. Yo recuerdo cuando era un jovencito, casi un niño, fui a la tienda a hacer un mandado. Los menores de la casa siempre somos los del mandado, hermano. Y llegué a la tienda y estaba el señor que tomaba trago de la cuadra en la tienda. Estaba tomando cerveza. Y cuando yo llegué me quedó mirando. Y me puso el ojo y me dijo, tómese una. Y me la puso así. Y yo le dije, no, yo soy cristiano, yo no tomo. ¿Se la toma o se la echo encima? Adivinen qué pasó, hermanos. Eso. A ellos os parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ahora, vamos a Nehemías 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera. Qué tremendo, ¿ah? ¿Usted cree que el enemigo está contento porque usted está aquí esta mañana? Allá afuera lo está esperando. Salga con la Biblia en la mano, hermano, en el nombre del Señor. Pero siempre va a estar en contra, enfurecido, enojado, porque usted ya no le pertenece. Y dice que hizo escarnio de los judíos. Esta es una primera forma. Va a escarnecer, va a minar tu imagen, va a tratar de distorsionar quién eres, a borrar tu identidad. Yo veo que la mayoría de los creyentes están fallando por falta de identidad, porque el enemigo trata de desdibujarte, de decir que no eres lo que tú crees que eres o lo que realmente eres. Cuando alguien escarnece o habla mal de otro, es que está buscando dañar su imagen, distorsionar su imagen. Un escarnecedor es aquel que puede hablar del otro tratando de decir lo que no es borrando la identidad para poner una que no existe. Y cuando usted puede escuchar lo que Satanás le puede decir o lo que usted mismo se quiere decir, usted va a borrar o a dejar de pensar o ser lo que usted es en Cristo Jesús. El segundo aspecto que Satanás usó para atacar a los judíos fueron los cuestionamientos mentales. En el versículo 2 arranca una serie de cuestionamientos y son preguntas que de alguna manera quedan como en el aire, flotando en el aire, pero que empiezan a dejar en tela de juicio lo que somos y lo que podemos hacer.
En primer lugar, dice que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, la primera pregunta: ¿qué hacen estos débiles judíos? Satanás trata de recordarte tu debilidad. Pero es un error. Porque si usted lo tiene claro, si no lo tiene claro, él va a usar este argumento para destruirte. Pero si usted lo tiene claro, este argumento no, este cuestionamiento, en vez de ser un elemento para destruirte, es un elemento para fortalecerte. Amén. Si usted no tiene claro que la debilidad para el Hijo de Dios es una fortaleza, usted sentirá que su debilidad es una desventaja. Que somos débiles es verdad. Diga el que está a su lado, eso es verdad. Que los judíos eran débiles es verdad. Si siempre eran un grupo de esclavos, fugitivos, cuando no estaban cautivos, estaban corriendo. Y cuando no estaban corriendo, estaban en guerra. Pero no tenían nada, ni armas, ni tierra, ni riquezas. Lo único que siempre andaban ellos era con una promesa. Todos los demás tenían tierra, tenían armas, tenían riquezas. Israel no tenía nada. Por eso siempre eran el objeto de debilidad. Y cuando el enemigo te dice, tú eres un debilucho, ¿qué haces en esa iglesia? Pues la debilidad en el creyente puede ser un detonante de la fortaleza. En 2 de Corintios 12, versículo 7. A ver, 2 de Corintios 12, verso 7. Pablo dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, que no es la suegra. Diga el que está a su lado, no es la suegra, hermano. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿De dónde viene? Que me dice o que me abofetea para que no me enaltezca en gran manera. Era alguien, espiritualmente hablando, que le dejaba ver cuán terrible era él mismo. Si usted no sabe cuán débil es, no podrá caminar en integridad. Si usted se considera fuerte. Ahora, versículo 8, respecto al cual he orado, al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame esto. Señor, mira mi debilidad, mira este aguijón. Algunos decían que el aguijón de Pablo era una enfermedad que tenía en los ojos. Algunos decían que el aguijón de Pablo eran los judaizantes o los judíos judaizantes que no creían en el evangelio de la gracia, y para Pablo se convirtieron en un aguijón porque no le creían, lo trataban de ladrón, de vividor, de mentiroso, de tramposo, no de ungido sino de fingido, bueno, de todo, hermano. Y Pablo dijo, ¿hasta cuándo esta gente me va a dejar en paz? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Todavía no sabemos, pero sí tenía una situación que lo
que lo tenía ahí postrado. Por eso, si usted siente que hay algo que le falta siempre, que no todo está pleno en su vida, ¿se ha sentido usted débil alguna vez? Ahí Dios usa esa situación. El diablo la puede usar para decirte: ya no puedes más, desiste. Está muy duro para ti, vuelve atrás. Dios no ha cumplido, desiste. Pero el apóstol dice que él ha usado esto más bien para fortalecerse. ¿Cuál fue el otro cuestionamiento? Versículo Nehemías 4:2 dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? El segundo cuestionamiento tenía que ver con su culto a Dios y el punto donde estaban. Y yo he puesto aquí, eso será un cuestionamiento donde Satanás tratará de anclarte al fracaso del pasado. El pasado querrá detenerte y querrá darte el estatus anterior y no el nuevo estatus que Dios te está dando. Es el mismo argumento del faraón. Estos quieren dar culto a Dios, pues vayan, den el culto y vuelven. Satanás no quiere que usted adore a Dios, sino que siga siendo el mismo hombre y la misma mujer que fue en su pasado. Él querrá anclarte a las cosas del pasado. Para muchos cristianos les cuesta pensar con el pensamiento, perdonen la redundancia, del hombre nuevo o de lo que son ahora en Cristo. Porque siempre hay algo que los tira hacia atrás. Siempre hay algo que los pone en el punto del inicio. Y yo voy a decirle algo a usted con toda autoridad: nunca usted es la misma persona que fue antes de conocer a Cristo. Créalo. Nunca se vista con los vestidos viejos de su pasado, ni se dé el estatus del pasado, porque usted ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura. Su pasado fue redimido por Cristo Jesús. Pero el diablo le dirá: ay, ¿no se acuerda tan bueno que la pasamos? Y aparece el pasado y usted se ve enfrentado a su pasado y mira para atrás y mira para adelante. ¿Qué voy a hacer? Apareció el noviecito del pasado. Tananana. ¿Qué vas a hacer? Ay, pastor, me dio un vacío aquí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y tienes que gritarle al diablo y decirle: diablo, mírame bien. Mírame bien. El hombre que tú ves aquí, la mujer que tú ves aquí, no es la misma, no es el mismo que fue antes de que conociera a Jesús. El hombre que tú ves aquí, mírame bien, es un hombre redimido en la cruz del Calvario. Tiene un nuevo pensamiento. No te equivoques. No te equivoques. Diga al que está a su lado: no te equivoques. No te equivoques. Pero ¿sabe dónde está el asunto? Está en usted, no está afuera. Ah, yo lo conocí a usted. No tomamos juntos. El diablo haciendo hostias, pues, ahora en la iglesia. Siempre él tratará de tirarte atrás. Y si tú lo permites, lo va a lograr. Un argumento. Hay gente que el tiempo no les pasa.
Hay gente que puede verte hasta con el rostro nuevo, la nueva apariencia en Cristo, y todavía te están viendo vestido de ropas viejas. ¿Sabe por qué? Porque la mente de esa gente se quedó en el pasado, pero usted no. Usted ha avanzado porque está en Cristo Jesús. Un argumento. Pastor, entonces ¿por qué todavía me atrae eso? ¿Por qué eso me ala? Porque es un ataque del diablo. Es que usted se cree muy cristiano. Es que usted cree que está ya pues listo. Diga al que está a su lado, sí. Aunque el diablo diga lo contrario, aunque falles en algunas ocasiones. Amén. Amén. Hemos sido redimidos. Tercer cuestionamiento. Acabarán en un día. Entonces el enemigo tendrá otro cuestionamiento. El tiempo. Diga al que está a su lado, el tiempo. Él pone el tiempo como un condicionante. Ay, esta gente como bobos. Creen que van a acabar ese muro en un día. Si eso lleva años. Y el dinero que necesitan. Y la mano de obra. No les va a alcanzar la vida para terminar ese muro. Era una pregunta irónica. De esas ironías. En la Biblia hay mucha ironía. Nosotros aquí en Colombia parecemos de esta cultura. Hay muchas de nuestras frases que son solo ironías, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que era imposible que ellos acabaran esto. Y el tiempo para Satanás tiene dos perspectivas. Pues demasiado lejos para que lo pienses alcanzar, o lo que no lograste en tu pasado, mucho menos lo conseguirás en el presente. Entonces él te pone a mirar el tiempo hacia atrás. Mira todo el tiempo que ha pasado, esto no cambia. Y si ya no lo alcancé, mucho menos ahora. Gente que habla como viejitos, hermanos. Y se ponen unos argumentos aquí en su mente para decirte que el tren te dejó. Bueno, mejor a que no te arrastres, ¿sí o no? Para decirte que no eres capaz, que el tiempo ha pasado. Caleb le dijo a Josué: yo salí contigo y dame ese monte que yo lo voy a desmontar. Porque cuando era joven lo lograba, y ahora que estoy viejo me siento con más fuerzas para conquistar. Hay mucho tiempo para ti todavía para lograr lo que Dios quiere que alcances. Diga al que está a su lado: Dios te dará el tiempo. Dígaselo. Él nunca llega tarde. Y lo que no has podido alcanzar hoy, Dios te lo dará mañana con creces. Cuarto argumento: ¿resucitarán de los montones del polvo piedras que fueron quemadas? Argumento no, cuestionamiento. Entonces este cuestionamiento tiene que ver con una desanima, haciendo ver que es imposible. Los cuestionamientos acerca de nuestras imposibilidades harán resucitar lo que está muerto. Y escuche algo: muchos ven lo imposible, Dios ve lo posible. Y Él sabe que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que no has podido lograr en tus fuerzas, en las fuerzas de Dios se puede lograr. Yo no sé por qué hay gente, eso no viene en esta iglesia, gracias a Dios, que son matasueños. Hay gente que dice: ¿que usted quiere eso? No,
Es imposible. Nadie lo ha logrado. A mí cuando me hablan así, créame, yo no les digo nada, pero por dentro tengo una frase interior. Yo digo, Dios te va a demostrar lo contrario. Nunca acepte un imposible como respuesta, porque para Dios no hay imposibles. La experiencia de otro no será la suya. El fracaso de otros no será el suyo. Dios le dará a usted su propia victoria. ¿Y por qué a usted? Porque Él lo quiere hacer con usted. Ay, pastor, no se lo merece. Es Dios. Y Él es Dios y Él hace con el que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y de la manera que Él quiere. Pero los imposibles para Dios no existen. Otra forma en que el enemigo ataca está en el versículo 3. Y dice así: y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Entonces, lo primero es el escarnio, que es desdibujar quién eres. Lo segundo son los cuestionamientos, que son preguntas que van directo al pensamiento para minar tu fe y poner en tela de juicio la obra de Dios en tu vida. Esa es una forma terrible que el enemigo usa y que siempre ha usado. Podríamos llamarlo el viejo truco del diablo. Desde el Edén usó esa forma, con cuestionamientos, con que Dios os ha dicho. ¿A quién estaba cuestionando? A Eva. No comerás del fruto del árbol de la vida. Es decir, Dios hizo eso porque sabe Dios que el día que ustedes coman serán igual que Él. Y eso le fue calando a Eva. Yo creo que Eva hablaba con esta bendita serpiente todos los días, hermanos. Ya eran amigas. Amén. Ya tenía, eso no fue una sola conversación, parece que Adán no hablaba con ella, entonces le toca irse a hablar con la serpiente, hermanos. ¿Verdad? Y la serpiente le fue minando el pensamiento, pero con cuestionamientos. Diga el que está a su lado, mucho cuidado con los cuestionamientos. ¿Usted está en esa iglesia? No, mejor ni le digo. Y usted dígame. Lo pone a cuestionar. Pero la segunda o la tercera forma en que el enemigo nos ataca es con argumentos o declaraciones, decretos. Entonces, él decreta y lanza juicios contundentes, como si ese muro que ustedes hacen, si pasara una zorra, lo derribaría. Es un juicio sobre la obra que ellos hacían. Y Satanás hará juicios sobre lo que usted es y lo que hace en su visión y su proyecto espiritual. Él juzgará, decretará muerte sobre usted. Ellos, cuando el enemigo no logra destruirte por medio de cuestionamientos y del escarnecimiento, usa declaraciones que intentan destruir tu fe y tu confianza en Dios, y tienen que ver con el menosprecio de la obra de Dios en tu vida. Él
desvaloriza la obra de Dios, desmerita lo que Dios ha hecho por ti. Yo no lo he visto a usted avanzar en nada, lo veo de mal en peor. Y el enemigo pone una semilla de destrucción para hacerte daño. Y en tercer lugar, o en último lugar, frente a esto es: haga oración de guerra. El versículo 4 dice: oye, oh Dios, que somos objetos de ¿qué? ¿Se ha sentido usted alguna vez menospreciado por su fe? Seguro que sí. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. El baldón no es un baldón grande, un balde grande. Realmente el baldón lo que está diciendo aquí es: vuélveles su confusión, su menosprecio, todo lo que ellos están lanzando, se les vuelva a ellos. Oiga, hermanos, pastor, ¿yo puedo orar así por mi vecino también? No, las cosas han cambiado. En ese tiempo había una forma de la guerra espiritual. La guerra en el Antiguo Testamento fue una guerra física. Por eso usted ve las muertes, la destrucción. Y el Señor permitía que ellos oraran con lo que llamamos salmos imprecatorios. Usted encuentra salmos donde el salmista oraba diciendo: Señor, persíguelos, reviéntalos, túmbale los dientes, estréllalos contra las rocas, que los atropelle un tren. Bueno, algunas cosas de esas oraban. Y oraban así, de esa manera. Pero pastor, ¿por qué oraban tan violentamente? Era la forma de Dios para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no oramos así, porque ya leímos que nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne. Yo me acuerdo las hermanas allá donde yo nací, crecí espiritualmente, cuando estaban aburridas con sus maridos, decía: Señor, cámbialo o llévatelo, Padre. Uy, Señor, ya estoy aburrida. Como que córtalo, Padre, No era una oración adecuada. Porque realmente lo que el Señor quiere que oremos es para que ese hombre, el demonio que lo tiene, lo suelte en el nombre de Jesús, hermano, espiritualmente hablando. Y en esta ocasión ellos oraban que el Señor les devolviera lo que ellos querían hacer contra ellos, y que lo que ellos deseaban para los judíos, que el Señor se los devolviera a ellos. Ahora vamos a hablar qué es la guerra espiritual. Les dije que les diría al final, y ya voy a terminar. Porque cuando hablamos de guerra espiritual, es todo un campo de doctrina en la Biblia. Tiene que ver con espíritus, claro que sí. Pero esencialmente la guerra espiritual es una guerra de pensamientos, de argumentos y de altivez, lo que leímos al principio, que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Entonces la guerra espiritual tiene que ver con una guerra de lo que yo estoy pensando. Se libra en la mente. ¿Y qué es la guerra? La guerra de la verdad de Dios contra el engaño de las tinieblas. Entonces usted puede decir que gana la guerra espiritual cuando tiene la capacidad de poner la verdad de Dios sobre los engaños de las tinieblas. Hay personas que se autoengañan, que pueden usar hasta la misma Biblia para vivir un engaño. Es que a mí el Señor me dijo.
Yo escucho a veces gente decir eso, es que el Señor me dijo, y lo dicen con una soberbia, con una altivez que no parece que fue el Señor, que parece que fueron ellos mismos, que es su propia altivez y es su propia carnalidad que lo lleva a decir eso y no Dios. ¿Sabe algo? Satanás es un padre de mentira y miente desde el principio. Y engaña aún hasta los escogidos. Él puede engañar a los hijos de Dios y sabe más Biblia que usted y que yo. Puede usar hasta los textos de la palabra para desviarnos de la verdad de Dios. Pero necesitamos la capacidad de entender cuál es la verdad de Dios y cuál es el engaño de mi carne y de las tinieblas. Hay gente que quiere echar fuera demonios y reprender al diablo. Y reprenden espíritu, fuera, suéltalo. Espíritu de sancocho, espíritu una cosa, espíritu. Reprenden espíritus por todos lados. Son super espirituales reprendiendo los demonios. Y yo les digo algo, yo creo en el poder del diablo y creo que Satanás tiene espíritus que atacan, que influencian. Pero pienso que la primera guerra espiritual no está allá afuera donde están todos esos espíritus, en los aires, espíritu de no sé qué, espíritu. Allá están todos esos espíritus, ¿verdad? Pero yo quiero pedirle algo. La primera guerra espiritual que usted tiene que hacer no es allá afuera en los aires. La primera guerra espiritual que tiene que hacer es dentro de usted. Reprender los espíritus que quieren tocarlo a usted. ¿Qué espíritu le quiere dañar y destruir? Espíritu de mentira, de engaño, de soberbia, espíritu de desánimo, de tristeza, de soledad. Yo conozco gente muy espiritual para echarle espíritus a otros, pero tan ciegos para verse sus propios espíritus. Y son tan soberbios que el enemigo les hace ver los espíritus en otros, pero no tienen un retrovisor espiritual para verse sus propias ataduras. La gente realmente espiritual es la que puede primeramente contristar su corazón y humillarse delante de Dios y darse cuenta que es cierto que hay espíritus por todos lados, que la gente tiene espíritu, pero que nosotros somos los primeros que necesitamos vencer a Satanás. Doblar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, vivir humillados delante de Dios para que el enemigo sea derrotado en nuestra vida. El enemigo se le burla en la cara a más de un cristiano, ¿sabe por qué? Por orgullosos. Y los viste del manto religioso de la espiritualidad, pero no tienen la capacidad de quebrantar su corazón delante de Dios. Cuando usted se humilla delante de Dios, la Biblia dice que humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Dónde se resiste? Aquí dentro. Por eso antes de usted ir a reprender a Satanás fuera, antes de ir a reprender espíritus, cerciórese que usted mismo es libre, que su corazón está quebrantado delante de Dios. ¿Me está escuchando? Ahora, la oración de este hombre fue una oración de guerra. Señor, reviéntalos, destrúyelos, confúndelos, entrégalos en su despojo desierto. Nosotros tenemos que reprenderlo, atarlo, llevarlo cautivo bajo la obediencia a Cristo. No dejarnos dominar por ninguna fuerza espiritual.
Y cuando usted se mantiene firme, es necesario que permanezca alerta. Diga conmigo, debo estar alerta, consciente de que estoy viviendo una batalla. No ande desprevenidamente. No ande desprevenidamente. No ande desprevenidamente. Yo les dije a ustedes que he aprendido a viajar. Porque escuche, cuando me desplazo de un lugar a otro, sé que el mundo espiritual que en otro lugar tiene otras injerencias espirituales sobre mi vida y tengo que estar alerta espiritualmente. ¿Me está escuchando? La fidelidad del Señor Jesucristo se desata en un conflicto en la dimensión espiritual. Él nos ayuda a derrotar las tinieblas y podemos vencer cualquier ataque. ¿Quién nos separará o quién nos prepara para la guerra espiritual? El que no esté listo puede morir en el campo de batalla. Prepárese. Vivir para Dios es lo máximo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé por qué hay gente que dice: ay, eso de ser cristiano es tan difícil. Y lo dicen con esa cara de tragedia. Y yo, cuando alguien dice eso, le digo: ¿sabe qué pienso yo? Esa persona no ha conocido a Cristo Jesús. Es que vivir para Cristo es lo máximo. Es la vida más fabulosa que un ser humano pueda vivir sobre esta tierra. Lo difícil es vivir en el pecado. Lo difícil es vivir en desobediencia. Lo difícil es vivir lejos de Dios. Es como el infierno en la tierra. Pero vivir para Dios es lo más glorioso. Es la vida más hermosa que puede haber sobre esta tierra. Él te da las fuerzas. Él te ayuda a vencer el pecado y la muerte. Las tinieblas no te pueden derrotar. Y cuando usted camina con Dios, escúcheme, no hay enemigo que lo pueda destruir. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Sabe algo? El enemigo te quiere destruir, pero Dios se ha levantado para darte la victoria en esta mañana. Y esta mañana Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios está contigo. Los que vengan contra ti por un camino, por 7 huirán. No hay ángel destructor que pueda tocar tu vida ni la de tus hijos. No hay espíritu de brujería que pueda tocar tu casa. No hay espíritu de muerte que pueda tocar tu familia. No hay mente maligna que pueda destruirte. No hay agüero contra ti, no hay envidia contra ti, no hay palabra mentirosa que te pueda destruir, no hay argumento de nadie que pueda hacerte la vida cuadrito. ¿Sabe por qué? Porque usted está bajo la bendición del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No hay nadie que te pueda hacer daño. No hay nadie que te pueda hacer daño. No hay envidia que pueda destruirte. No hay pensamiento destructor que pueda dañarte. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha decidido bendecirte. Diga al que está a su lado: Dios ha decidido bendecirte. Y así el diablo se revuelque en el infierno por matarte, no lo podrá hacer. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Hay pastores que maldicen la gente
Ni siquiera maldición de un pastor te puede entrar. ¿Sabe por qué? Porque sobre usted está el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Y Él lo ha bendecido a usted. Él lo ha bendecido a usted. Ni la maldición de nadie puede entrar a usted.